¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, videito que estoy haciendo desde el tallercito. Espero que hayan tenido una hermosa mañana de jueves, dado que bueno, entre una cosa y otra se ha pasado volando la semana. Esta pequeña lluvia que hubo en la mañana, ya si bien estamos sobre el mediodía, pero ha complicado, ha atrasado un poquito algunas cosas. Así que bueno, me di a la tarea de quedarme en el tallercito. Y de paso, bueno, hacer este videíto como para poner un poco a punto el canal. Este es independiente a las charlitas que tenemos cotidianamente, que ya he dejado una foto en la comunidad describiendo más o menos las charlitas que se vienen. Quiero comentarle al amigo que no recuerdo el nombre, y le pido disculpas, que hablábamos sobre los famosos destornilladores verdes de la década del 90, varilla pasante, del cual, bueno, soy uno de los afortunados de haberlos comprado, como ya conté muchas veces. Los compraba en la estación de Morón, al lado de la vía, sobre la calle Sarmiento. Eran cuadras y cuadras de herramientas. En aquella época, bueno, los chicos, los compañeros del industrial de aquel momento compraban los Celestal y estos destornilladores eran geniales, pero tenían la particularidad que, bueno, al ser varilla cuadrada, por ahí no eran tan comunes, sumado a que eran varilla pasante y tenían un tope atrás que ponía la varilla en contacto con el mango de alguna forma u otra, pero eran unos destornilladores excelentes que hasta el día de hoy tengo. Ya no los uso, la verdad que ya no los uso, pero están en un estado muy bueno. Imagínense que hace 32 años de esto. Obviamente los dejé de usar hace unos años atrás, pero siempre algún tornillito para algún carburador, para alguna cosa que sabemos que se va, es el que utilizo. Así que bueno, quería hacer este videito para ponerlos un poco a punto. Estuvieron viendo que estuve haciendo tareas de mecánica en mi taller. Estaba sacando una tapa de cilindros de un motor CETEC. Ese motor, verdaderamente, este cliente desde que lo compró jamás le cambió el aceite. Literalmente adentro es barro. Llegó al taller por un problema de temperatura, hay que sacar la tapa de cilindro, dado que en teoría se sopló la junta. Hay que ver ahora en la prueba hidráulica si no aparece alguna que otra situación. Pero bueno, la idea de ese videíto era mostrar un par de cosas que a veces preguntan los amigos, los que están incursionando en la mecánica, cómo desarmar una distribución, cómo poner a punto, bueno, eso va a ser en el armado, ¿no? Pero cómo poner a punto un árbol de levas. Y voy a hacer todo ese contenido, ahí, en ese pequeño video, lo que se me ve es aflojando los tornillos, que el amigo Augusto notó que había uno que se complicó y se reviró. Esas cabezas, lástima no agarré un bulón para mostrarlo, porque están dentro de un balde con todas las cosas que hay para lavar. De hecho, no sirven, se cambian los bulones cada vez que uno cambia o hace alguna reparación en la tapa de cilindros, porque sufren estiramiento y después no obedecen al tiraje del quilaje correspondiente, del torque correspondiente. Pero bueno, son tornillos cabeza multiestría, muy finitos y nada. En el video se ve que la idea de ese video, era mostrar cómo trabajan los mangos Bahco. En esencia arranco trabajando con uno de 10 pulgadas, que aguantó muy bien, pero bueno, correspondía a usar el largo, que ahí se ve usando el ya famoso mango de fuerza Bahco de la línea de acrílico verde, que verdaderamente es espectacular. Ese es el que yo logré comprar después de la historia que les conté, que rompí uno, cambiando, también desarmando una tapa de cilindros, pero en una Coupé Torino. Como comentó el amigo Augusto, había zafado un bulón. Cuando corté el video
pero no lo corté por nada, lo corté por una cuestión de que tenía miedo que el movimiento del motor, dado que hay que sacarle la pata para poder sacar la tapa de cilindro, se caiga. Pero créanme que no renegué demasiado. Son tornillos expuestos, o sea que y tienen buena superficie. Lo agarré con una llave de caños, en este caso no para caños, pero una llave de fuerza, y mordió bien y aflojó. El tornillo aflojó. Lo que sí, está barrido completamente. Otro amigo me preguntaba qué tal va la pistola de impacto Dowen Pagio. Bueno, quiero que sepan que cuando la compré no tenía demasiadas expectativas, dado que bueno, por ahí tenía alguna mala experiencia con alguna herramienta de Dowen Pagio, pero la verdad ha salido muy buena. Sí puedo hablar muy bien de la etapa que fue Crossman Dowen Pagio, como yo soy fiel a lo que digo y en todos los videos está. Pero bueno, me fui por las ramas, no sé si lo redondeé. Voy a hacer el videíto de los destornilladores verdes, dado que ese amigo los mencionó, yo les dije que lo tenía, que ya había videos en el canal. Pero bueno, lo vamos a hacer. Ustedes saben que a mí me gusta hacer los videos de nuevo si es necesario. No me gusta andar diciendo búsquenlo, porque verdaderamente no me acuerdo qué título le puse, pero eran destornilladores espectaculares. Bueno, el tema del motor más o menos lo expliqué, ya la tapa está afuera, obviamente ya se fue a la rectificadora, prueba hidráulica, plano correspondiente, posiblemente haya que regular altura de válvulas, vamos a ver. Pero bueno, nada del otro mundo, es un motor muy fiel. La verdad que lo que ha aguantado ese motor sin aceite prácticamente era barro. Directamente el tubo Allen, el tubo multiestría, no entraba en las cabezas de los bulones de la cantidad de barro que tenía, o sea, era grasa lo que había. Así que bueno, me di a la tarea, como se vio en el video, de vez en cuando escarbar un poquito con un destornillador para sacarle la suciedad, y bueno, ahí ya podía romper el torque con la llave de fuerza, que era lo que quería que se vea, cómo trabajan y cómo aguantan el torque de esas llaves. Si bien no son bulones, pues yo les muestro, les comparo un bulón de tapa de cilindro de Torino o un bulón de tapa de cilindro de Chevrolet, pero de aquella época, con uno de estos, y parecen buloncitos de juguete, pero créanme que hay torque y trabajan muy bien. Esos mangos de fuerza, la verdad que van muy bien. Por otro lado, todavía tengo la pinza en gasoil, ya está libre. Algún amigo comentó con mucho respeto: ¿por qué no la pones o no le echás WD-40 y se acabó? Y porque sería una solución fácil. Pero también te puedo decir que WD-40 penetraría en la superficie en forma superficial, o sea, arriba. Esto es un baño en elementos que uno puede tener o llegar a conseguir, y es como destrabábamos o desoxidábamos en la antigua escuela: gasoil, líquido hidráulico, líquido de freno, según amerite la situación del caso, ¿no? La pinza ya se mueve. Tenía ganas de... Ya se mueve bien, está libre. Está con el juego característico de las pinzas short. Si bien la vamos a dejar todavía que se ablande un poco más, pero bueno, está siendo bastante satisfactorio. Tenía ganas de hacer esta charlita, esta puesta a punto del canal, de los videos del canal, mientras la lijaba y la limpiaba, pero verdaderamente no tengo una lijita a mano, y esas cosas hay que prepararlas, tener los utensilios para que se vea el trabajo. De todas maneras, es simplemente desoxidar una pinza, como dijo algún que otro amigo. Así que bueno, nada, ya me ensucié con el gaso. Más o menos se logró la idea de mostrar cómo trabajan los mangos de fuerza, la resistencia a las que están sometidos.
la explicación sobre la pistola Dowu Empagio. La verdad que ha dado buen resultado. Es una herramienta que por ahí, para aflojar la tapa de cilindro de entrada, obviamente no correspondería usarla. La va a aflojar, pero va a estar un rato golpeando, girando, golpeando, girando. Hay que romper el torque con una llave, como digo siempre, y después sacar los tornillos rápidamente con la pistola de impacto. Así trabajamos los de la antigua escuela. Sin la llave crique y sin el mango de fuerza, prácticamente no somos nadie. Así que bueno, gente, quería subir un pequeño video para ponernos a punto con el tema del canal. Se viene la charlita de taller de chinitas que enamoran, que verdaderamente tengo varias herramientas chinas de aquella época, cuando la herramienta era china y le daba cierto orgullo poner Made in China. Y bueno, esa idea me surgió, si bien yo ya hice varios videos de esos, esa idea me surgió después del comentario de los destornilladores, que dije, bueno, parece que hay a un público que le interesa y le gusta este tipo de herramientas, y por qué no vamos a hablar de esos. Bueno, después viene las herramientas que hay que llevar en la moto, como para hacer, por ahí los que podemos tocar un poquito más, como dije en algún momento, podemos desarmar alguna cosa más y salir de un percance, porque dado que las herramientas que vienen en el estuchecito, cuando la moto es 0 kilómetros, nos permite desarmar o tocar cosas que el fabricante permite que uno toque, pero por ahí hay que llevar de otras medidas, porque se necesita. A veces uno queda tirado, hay que desarmar alguna situación o acomodar alguna cosa, y sin las herramientas verdaderamente no somos nada. Sé que hay un amigo, el amigo Anacleto Bicicleto. Siempre él opina distinto a generalmente lo que yo digo, cosa que es muy válido. Me comentaba que tiene llaves de Yamaha y son una porquería. Bueno, amigo, seguramente ahora me vas a decir que las de Gilera son geniales. Sí, hasta una época venían bárbaras. Tuve Gileras 0 kilómetros desde el año 2006 y créeme que han ido bajando la calidad de las herramientas de fábrica abismalmente. Ni hablar alguna otra marca más genérica que no sea Gilera, la porquería que mandan como herramientas. Honda, la verdad que no hubo una Honda mía que yo haya vendido que se haya ido con sus herramientas, eso ya lo deben saber, pero bueno, las herramientas de Honda verdaderamente están muy bien terminadas, muy bien, tienen una calidad que saben que uno aguanta el aflojar, no sé, un bulón de rueda, desarmar determinada cuestión y poder hacer una reparación en la calle. Las herramientas genéricas de las motos genéricas, como puede ser la Zanela, la 150 tan vista en el canal, son malas. Esas llaves la verdad no son buenas, pero bueno, vienen con la moto. Creo que más o menos puse a punto tema de cómo va a venir el canal, las charlitas que vamos a tener, chinitas que enamoran, las llaves que no pueden faltar en ninguna moto y la toma de contacto con las pinzas de la marca Total. La verdad que ha sido bastante bueno. En la línea más industrial se siente una herramienta muy segura, ya lo vamos a hablar. En la otra línea es una muy buena herramienta. En sí el balance es positivo de eso, así que ya lo vamos a desarrollar un poquito más con la herramienta, haciendo la toma de contacto, todo como corresponde. Bueno, les mando un saludo, espero que estén bien. Quería hacer este videito para poner a punto, como dije, algunos temas pendientes del canal. Voy a estar respondiendo todos los comentarios, cuestión de tiempo, a veces tengo 10, 15 minutos, respondo algunos y bueno, después me quedan un montón más. Lo mismo me pasa en el Instagram o en el Facebook, pero quédense tranquilos que siempre la respuesta va a estar. Como digo,
como digo a veces, no me bloqueen, no me lo eliminen, porque la respuesta va a estar, por ahí no en forma inmediata, pero créanme que va a llegar. Les mando un saludo, espero que tengan un hermoso jueves. Nos vemos esta noche en una charlita en el taller.